Soy miembro del elenco de Disneyland y tengo algunos secretos horribles que compartir. Teddy y yo llevábamos años trabajando en Disneylandia. Los dos habíamos visto cientos, si no miles, de jóvenes miembros del elenco ir y venir, rumbo a la universidad o hacia mejores trabajos y futuros más brillantes. Mientras tanto, nosotros dos nos quedamos y nos convertimos en una broma constante para algunos de los empleados más jóvenes, ya que nunca fuimos ascendidos a gerencia. La mayoría de los miembros del reparto de nivel inferior eran jóvenes, entre veintitantos y finales de la adolescencia, y para ellos era solo un trabajo a tiempo parcial. Una forma de recaudar dinero para la universidad o de pasar un poco de tiempo hasta que comenzaran sus vidas y carreras reales. Pero Teddy y yo éramos condenados a cadena perpetua. Y, algunos dirían, perdedores. Aunque nunca me pondría esa etiqueta voluntariamente, la había oído susurrar suficientes veces para saber qué era lo que otras personas pensaban de nosotros. Ambos habíamos estado allí durante casi 2 décadas y habíamos trabajado en prácticamente todas las atracciones, pero nunca se nos había considerado lo suficientemente responsables como para ser ascendidos a supervisor. Durante todo ese tiempo, descubrí muchos secretos sobre el lugar. Algunas cosas que son conocidas por el público, pero también algunas revelaciones de las que no se habla en ninguna parte. ¿Sabías que los miembros del elenco que trabajan como mascotas deben usar ropa interior comunitaria? Sí, es cierto. Todos comparten la misma ropa interior y se lavan entre usos, al menos, en teoría. ¿Quién sabe a qué pervertido se le ocurrió esa idea? ¿O qué tal el hecho de que los esqueletos de la atracción Piratas del Caribe se construyeron originalmente con huesos reales? A pesar de la insistencia del parque en que se retiraron todos los huesos, todavía quedan algunos. La gerencia perdió la pista de cuáles eran reales y cuáles falsos, y simplemente dejaron a los reales allí junto con los impostores. Pero cuando estás de cerca, es fácil distinguirlos. Los de verdad son un poco más amarillos y pesan más que los de yeso. Hay muchos secretos morbosos como ese. La gente esparce las cenizas de sus seres queridos fallecidos en el parque con tanta frecuencia que en realidad tenemos un nombre en clave no tan sutil: alerta de polvo blanco. La Mansión Encantada y Piratas del Caribe son los lugares más comunes, pero se hace en todas partes, y quién sabe cuántas veces la gente se sale con la suya sin que nos demos cuenta. El código 101 significa que una atracción está cerrada temporalmente, mientras que el código V, o derrame de proteínas, significa que alguien vomitó en una atracción y es necesario limpiarla. Esos derrames suelen ser la causa de las paradas de las atracciones, más que problemas mecánicos. Ah, y si escuchas que se refieren a ti mismo o a otra persona como invitado preciado, no significa que seas un VIP, en realidad es nuestra palabra clave para decir que estás siendo un imbécil. Hay historias de fantasmas, algunas contadas por personas que nunca creyeron en esas cosas antes de presenciarlas en el parque. El espectro del propio Walt Disney ha sido visto en ocasiones, afuera del castillo de la Bella Durmiente, justo al otro lado del puente levadizo. O a veces se le ve de noche, justo afuera de su antiguo apartamento en Main Street, donde de vez en cuando se puede oler el humo del cigarrillo, a pesar de que ese tipo de cosas están prohibidas dentro del parque. Walt y su familia vivieron allí una vez, por lo que podían espiar a los visitantes y escuchar sus opiniones sobre el parque. Escuchaban sus conversaciones desde su apartamento del segundo piso, justo encima del nivel de la calle. George, un electricista muerto, supuestamente ronda la atracción de Piratas del Caribe, y cada mañana los miembros del elenco deben gritar "Buenos días, George" al comienzo del día. De lo contrario, la atracción misteriosamente tendrá problemas durante todo el día. Los cierres inesperados y otros sucesos extraños son comunes si a George no se le da el saludo matutino adecuado. ¿Y has oído hablar de cómo los animatrónicos de It's a Small World funcionan durante toda la noche? Sí, esos rumores también son ciertos. De hecho, muchos de estos robots realistas permanecen en movimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso durante los cierres de parques y cierres de hace un par de años. Si le preguntas a la gerencia sobre esto, te dirán que es porque las atracciones son más baratas de mantener de esta manera.
Se estropean con menos frecuencia si están en constante movimiento. Esa es la excusa que tenemos, de todos modos. Pero me he dado cuenta de que podría haber una razón mucho más aterradora para esto. Algo tan inquietante y retorcido que no lo habría creído posible si no lo hubiera presenciado con mis propios ojos. Teddy y yo estábamos en la pausa del almuerzo cuando encontramos el almacén. Estábamos buscando un lugar privado, ya que Teddy había traído un poco de vegetación de cosecha propia y su cristalería favorita ese día. El parque tiene kilómetros y kilómetros de túneles que se entrecruzan debajo, y Teddy y yo habíamos explorado la mayor parte del laberinto durante nuestros años de servicio. Como todo en el parque, había un apodo estúpido para estos túneles subterráneos. Algún tipo de administrador los había apodado utilidores en el pasado lejano. La mayoría de los miembros del elenco simplemente los llamaban los túneles, y eran tan grandes que a menudo usábamos carritos de golf para ir de un extremo al otro. Había extraños callejones sin salida y algunos túneles parecían conducir intencionalmente a ninguna parte. Estábamos en uno de esos utilidores inútiles cuando notamos una puerta de aspecto extraño que parecía tener al menos medio siglo de antigüedad, si no más. Tenía un cartel oxidado colgado en su superficie que decía: almacenamiento de animatronics obsoleto. Oye, ¿no había una máquina expendedora aquí?, preguntó Teddy. ¿A quién le importa? Veamos si se abre. Solo nos quedan 20 minutos, dije, mirando la hora en mi teléfono celular. El pomo de la puerta giró en mi mano y los dos entramos. Busqué un interruptor de luz en la pared a mi derecha, pero no encontré ninguno. Estaba completamente oscuro y era imposible ver nada. Usando la linterna de mi celular, envié un haz de luz alrededor de la habitación, tratando de ver en qué tipo de espacio estábamos. Había formas con forma de personas a nuestro alrededor, envueltas en lonas y manteles. La habitación era tan larga como un campo de fútbol, pero estrecha. Solo unos 5 metros de ancho. Espeluznante, dijo Teddy, sacando las palabras de mi boca. Bueno, supongo que sí decía que esto era almacenamiento animatrónico. Deben ser muy viejos. Se alejó de la puerta y esta se cerró detrás de él. Algo en eso me puso nervioso, pero ignoré el sentimiento. La puerta estaba abierta y eso significaba que podríamos salir de nuevo. Aún así, alcancé el pomo de la puerta para comprobarlo. Mi mano estaba a punto de tocar el latón pulido cuando Teddy gritó, haciéndome saltar. Vaya. Mira esto, dijo, sonando emocionado. Salí de la puerta y me di vuelta para ver qué estaba mirando. Ahora también tenía encendida la linterna de su teléfono celular y estaba levantando una de las lonas para ver lo que había debajo. Hombre, esta cosa tiene un aspecto extraño. Quitó la lona por completo y vi lo que quería decir. Lo que se escondía debajo era muy espeluznante. Tenía la cara de chivo de un hombre joven, pero las orejas y los cuernos nudosos de una cabra, y parecía demasiado real. Su mitad inferior parecía pertenecer también a una cabra. La cosa me recordó a un sátiro. Esos dioses medio cabras borrachos y lujuriosos de la mitología griega. Intenté descubrir por qué me hacía sentir tan incómodo y me di cuenta de que eran los ojos. Eran demasiado realistas. Mucho más real que los animatrónicos del parque. Y el aspecto de la piel, la forma en que reflejaba la luz y todo lo relacionado con ella, parecía que se trataba de una criatura real. O, más probablemente, un hombre que había sido cosido al cuerpo de una cabra de manera muy minuciosa, haciendo que las costuras se fusionaran perfectamente. Teddy ya estaba pasando al siguiente, mirando debajo de otra lona. Me dejó sola con este, y lo miré mientras soltaba la cubierta y la dejaba caer sobre su cara nuevamente. Me estremecí hacia atrás y casi grité, ya que podría haber jurado que los ojos de la cosa me estaban mirando, justo cuando volví a dejar caer la lona sobre su cara. Mi corazón latía rápido ahora y traté de decirme a mí mismo que era un truco de la luz. O que los ojos habían estado mirando hacia arriba todo el tiempo y yo simplemente no me había dado cuenta. Tenemos que irnos, me oí decir, pero Teddy no estaba escuchando. Mierda. Este está aún más potenciado. Amigo, tienes que comprobar esto. Abrí la boca para decir.
No, salgamos de aquí, pero las palabras se atascaron en mi garganta. La criatura sátiro bajo la lona se estaba moviendo claramente ahora. Su cabeza todavía estaba envuelta en la lámina de plástico, pero pude ver que se giraba para mirarme, como si su mirada pudiera atravesar la lona. Amigo, ven a ver esto. Estaba diciendo Teddy, quitando la siguiente sábana y dejándola caer al suelo. Vi a qué se refería y mis ojos se sintieron atraídos hacia ello a pesar del terror que sentía por la criatura envuelta justo frente a mí. Este era alto, medía casi 3 metros. Tenía un ojo grande en lugar de 2. Hombre, quienquiera que haya hecho estas cosas, estaba drogado con ácido o algo así. Mira este. Parece como si le hubieran arrancado el globo ocular a un elefante y se lo hubieran metido en la frente a un tipo. Creo que estaban intentando hacer un cíclope. Apenas podía oírlo, ya que ahora la cosa frente a mí no era la única figura en la habitación que se movía. A mi izquierda, toda la fila de formas cubiertas comenzaba a estirarse y girar como si despertaran de un sueño muy largo. Algunos eran altos y otros bajos como el sátiro a mi derecha, pero todos estaban vivos. De repente me di cuenta de que tenía mucho frío y exhalé para ver mi aliento humeando en el aire. Un compresor cobró vida con un gemido y vi que un respiradero cercano expulsaba una columna de aire helado, como si algo se hubiera atascado o roto y de repente estuviera funcionando nuevamente. La temperatura en la habitación comenzó a caer en picado, y un segundo después tenía un frío helado. El aire corriendo me helaba la nuca. Finalmente salí de mi estupor y logré pronunciar una palabra. Teddy, gruñí, pero ya era demasiado tarde. La mano del cíclope gigante salió disparada y agarró a mi amigo por el cuello. Lo levantó en el aire, mientras sus piernas pataleaban y sus brazos se agitaban, tratando de liberarse. Se estaba ahogando y farfullando, agitándose frenéticamente mientras intentaba liberarse. El cíclope se agarró firmemente a su garganta y escuché los sonidos de cartílagos y huesos aplastados. Su columna se estalló y su cabeza se inclinó hacia atrás en un ángulo imposible, su cráneo colgando hacia atrás como un dispensador de pez roto. Y entonces el gigante lo dejó caer al piso de concreto de la habitación, y su teléfono sonó y se dio la vuelta, dejando la mitad de la habitación nuevamente a oscuras. Retrocedí, sintiendo como si me estuviera moviendo en cámara lenta pero incapaz de ir más rápido. Al volver a alcanzar el pomo de la puerta, sentí como si el túnel hubiera crecido 30 metros. Estaba más lejos de lo que podría ser posible. Seguí retrocediendo, dando pasos lentos y silenciosos. Las figuras se estaban moviendo hacia mí ahora. Todos ellos estaban cerrando la brecha y caminando lentamente en mi dirección. Sus formas estaban cubiertas, envueltas en sábanas, lonas y manteles, como si este lugar hubiera sido construido a toda prisa. Construido apresuradamente para albergar a estos animatrónicos poseídos, o lo que fueran estas criaturas. El aire frío llenaba la habitación, haciendo aún más difícil moverse. Sentí como si me estuvieran apuñalando la piel con alfileres y agujas, el viento helado atravesaba mi ropa de verano. Se escuchó un sonido de carne desgarrada y sangre derramándose, y miré para ver que varios de los monstruos estaban arrancando la piel de la cara de Teddy, pelándola de los huesos con cierta dificultad, como intentar abrir una naranja poco madura. Lo peor fue que parecía que todavía estaba vivo. Estaba abriendo la boca y cerrándola como un pez fuera del agua, con los ojos bien abiertos como si fuera a gritar si fuera capaz de hacerlo. Traté de apartar mis ojos de esto pero no pude, y me encontré mirándolo mientras le quitaban la carne de la cara. Retrocedí con fuerza contra algo y me di cuenta de que era la puerta. En la oscuridad busqué el pomo de la puerta detrás de mí, pero no pude encontrarlo. Las criaturas seguían moviéndose hacia mí, con todos sus rostros cubiertos por las sábanas, excepto el enorme cíclope que había matado a mi amigo. Su enorme globo ocular estaba fijo en mí y se movía al mismo ritmo que las otras criaturas, como si todas compartieran una mente colmena. A medida que se acercaban, algunos se pisaron unos a otros, arrancándolos y dejando al descubierto sus horribles rostros. Vi la parte superior del cuerpo de una mujer cosida a las patas de un ciervo y a un hombre con los cuartos traseros de un toro, con los rostros llenos de ira muda.
Mi mano buscó desesperadamente el pomo de la puerta y, después de varios momentos, se posó en el suave latón. Hacía mucho frío, casi helado. Me di la vuelta, esperando que el pomo de la puerta volviera a girar con facilidad, pero esta vez estaba atascado. No podía decir si estaba bloqueado o congelado, pero de cualquier manera no se movía. Sintiendo que habría manos heladas alrededor de mi garganta en cualquier momento, estaba demasiado aterrorizada para darme la vuelta. Escuché el sonido de pies arrastrando los pies acercándose, el viento helado soplando a través de mi ropa y poniéndome la piel de gallina. Comencé a golpear la puerta con los puños, golpeándola tan fuerte como pude mientras gritaba pidiendo ayuda, suplicando que alguien me salvara. ¡Ayuda! ¡Abre la puerta! Grité a todo pulmón. El pasillo por el que habíamos entrado era un callejón sin salida, rara vez utilizado por nadie. Por supuesto que esta puerta se cerraría solo desde dentro, pensé. ¿Quién ofrecería un escape a estos demonios animatrónicos? Si alguna vez se les había dotado de algún tipo de mecanismo de seguridad, hacía tiempo que ya no funcionaba y era inútil. Estas criaturas no tenían piedad ni respeto por la vida humana. Querían sangre y caras nuevas para crear más de ellos mismos, para formar un ejército de soldados robóticos no muertos. Pensamientos maníacos corrían por mi cabeza mientras intentaba pensar en otra salida. Tenía que haber algo. De alguna otra manera. Me di la vuelta, esperando que se presentara alguna otra salida, pero en lugar de eso solo vi cientos de formas envueltas, acercándose, hasta que estuvieron a solo unos metros de distancia. Se escuchó un gorgoteo y un silbido detrás de ellos, y me di cuenta de que eran las respiraciones dificultosas de Teddy que moría lentamente. Si no encontraba una salida, sería yo el próximo. Con un movimiento desesperado, di una patada hacia la cabeza de la figura envuelta más cercana, el sátiro. Mi pie conectó con su cara y mientras lo hacía toda la multitud retrocedió un paso, como si lastimar a uno de ellos fuera a lastimarlos a todos. Le asesté otro golpe, dándole un puñetazo en el estómago, y la multitud dio otro paso herido hacia atrás. Utilicé el espacio recién descubierto a mi favor y comencé a correr brevemente hacia la puerta. Pateándolo fuerte con mi bota, lo conecté de lleno con el lugar al lado del pomo de la puerta. Se sacudió en el marco, pero no se movió. Echando una rápida mirada por encima del hombro, vi que la multitud de criaturas animatrónicas ahora venían hacia mí nuevamente con renovada ira. Me miraron furiosos por agredir a uno de ellos y aparentemente herirlo. El sátiro estaba desplomado hacia adelante, sus articulaciones chirriaban mientras avanzaba hacia mí. Sus movimientos eran entrecortados y desorganizados. Pateé la puerta de nuevo, esta vez más fuerte, usando cada gramo de fuerza que pude reunir. Escuché que algo se astillaba y se rompía, pero aún así no se movió. Manos heladas agarraron mi garganta por detrás y tiré un codo hacia atrás para intentar liberarme. Se conectó con lo que sea que me había agarrado, pero no me soltó. En cambio, su agarre se hizo más fuerte, asfixiándome y apretando mi garganta hasta que no pude respirar. Dejé escapar otro grito ahogado pidiendo ayuda, pero esta vez no salió ningún sonido. El agarre en mi tráquea hacía imposible gritar. Mis pies se estaban entumeciendo por el frío, que de alguna manera parecía haberse intensificado aún más. No había pensado que fuera posible sentir más frío, pero me di cuenta de que quienquiera que estuviera controlando la temperatura de este lugar lo estaba haciendo a propósito. A estas cosas no les gustaba el frío y las ponía en estado de hibernación. Pero por alguna razón este lugar estaba casi a temperatura ambiente cuando entramos, lo que devolvió a la vida a estas criaturas. Con un esfuerzo desesperado más, levanté la pierna y pateé tan fuerte como pude, mi talón conectó con la puerta justo al lado del pestillo. Algo se hizo añicos y se rompió ruidosamente, y la puerta se abrió sobre sus bisagras. El impulso me hizo avanzar y me encontré cayendo de regreso al pasillo. Lo que sea que me había agarrado por detrás vino conmigo, las manos heladas se congelaron alrededor de mi cuello. Cuando aterricé, los dedos de la cosa se rompieron como carámbanos y se rompieron con el impacto. La criatura envuelta se retorcía en el suelo, parecía como si quisiera levantarse para perseguirme, pero aún no era capaz de hacerlo.
Todavía hacía demasiado frío. Me puse de pie y salí corriendo de allí, sin pensar realmente en mi error, hasta que estuve lejos de ese lugar. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Había dejado salir esas cosas. Abrí la puerta, liberándolos. Y había dejado entrar el aire cálido para que pudieran volver a la vida y escapar. Estaba demasiado aterrorizada para quedarme en el parque. Me fui a casa inmediatamente sin decirle una palabra a nadie, luego llamé a mi jefe y le dije que tenía gripe estomacal. Me disculpé, diciendo que había estado vomitando en el baño y que no quería provocar un código V mientras estaba en el escenario. Me dijo que estaba bien, ya que sabía que yo era un empleado dedicado. Un miembro del elenco de confianza que había trabajado en el parque durante años. Pero sí me preguntó si había visto a Teddy. Y tuve que mentirle y decirle que no. Se supone que debo volver a trabajar mañana, por primera vez desde que pasó todo esto. Lo peor es que nadie ha denunciado la desaparición de Teddy. Su familia tampoco ha llamado para decir nada. Es casi como si nada de eso hubiera sucedido, excepto que tengo las marcas alrededor del cuello, los moretones que prueban que no lo imaginé. Acabo de recibir un extraño mensaje de texto del número de celular de Teddy. Nos vemos mañana en el trabajo, amigo, decía, acompañado de un emoji de ratón. Algunos